Hola amigos de la sobremesa, muchas gracias por continuar con nosotros, siguiéndonos aquí cada semana en las redes sociales desde el comedor de Jorge González Durán. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, Julio. Oye, creo que con este programa cumplimos el año. Ya es el año, exactamente. ¿Verdad? Con este programa. Empezamos, el primer programa que lanzamos fue el 3 de septiembre. El 3 de septiembre. 3 de septiembre, así es. Pues ya estamos celebrando el primer año. Efectivamente, así es. Luego invitamos a nuestros amigos les decimos dónde va a ser la celebración. Por supuesto. Oye, pues... Tenemos hoy a un protagonista de la nueva época que estamos viviendo en Quintana Roo, de la nueva, digamos que las cosas van cambiando cada 6 años en Quintana Roo, muchas cosas van cambiando. Y Juan Carlos Pereira, diputado que recientemente tomó posesión como parte de la 15ª legislatura, pues es un protagonista de estos últimos días. Así a grosso modo, hablando un poquito de su trayectoria, pues gran parte de su vida política fue en el PRI, 17 años más o menos, ahorita que nos lo precise, y bueno, y recientemente con todos estos pues conflictos y diferencias que se dieron al interior del PRI, y que perdió la gubernatura y luego también el control del Congreso por primera vez, pues decide abandonar o renunciar a su militancia priista. Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar. Muchas gracias, don Jorge. Gusto de saludarte, Juan Carlos. Gracias, don Jorge. Gracias, Julio, por recibirme. Pues la pregunta, al contrario, esta es tu casa y es un privilegio. Nos da gusto tenerte aquí para charlar sobre política, porque eres un político joven y la política es la que define muchas cosas de la vida colectiva. A través de la política se llegan a acuerdos, se accede al poder, y los que tienen el poder pues son los que deciden cómo van las cosas, ya sea para bien o para mal. Como tú bien decías, Julio, hiciste tu carrera en el seno del PRI, ahí te formaste. Es correcto. Y hace unos días, precisamente el lunes 5, ¿verdad? El lunes 5 nos amanecimos con la noticia de que ya no estabas en el PRI, que habías presentado, creo que la presentaste desde el domingo 4, ¿no? Y platícanos cómo se dio este vuelco, este giro de la noche a la mañana. ¿Fue de la noche a la mañana? ¿Fue meditado? ¿Ya lo habías pensado? ¿Era un as que tenías bajo la manga en un momento determinado? ¿Cómo estuvo? Don Jorge y Julio, la verdad es que primero que nada déjenme reiterar que gracias por la invitación. Para mí es un orgullo, sobre todo que me abran la puerta de su casa, don Jorge. Efectivamente la política mueve los países, mueve el mundo, esa es la realidad. Quienes estamos dentro de la política tomamos o se toman decisiones que pueden afectar a terceros, en este caso a los ciudadanos, o beneficiarlos, afectarlos de manera positiva o negativa. Lo que yo viví el pasado domingo fue un momento muy difícil para mí, don Jorge. No era un as que tenía yo bajo la manga, la verdad es que fue un momento muy difícil, un momento en el que me vi muy presionado en lo personal, no por alguien más, sino en lo personal, en mis principios, en mis objetivos, en lo que yo creo y deseo para mi expartido. En ese momento estaba yo sufriendo una situación que no me gustó, que era algo que era en contra de lo que yo deseo para el crecimiento de un partido como el PRI, y que lo que yo veía venir pues eran enfrentamientos en el Estado, enfrentamientos entre la legislatura, 15ª legislatura, con el Ejecutivo y con algunas otras áreas que la verdad no es mi proceder, no es mi esencia, don Jorge. Y bueno, en la vida a veces hay que tomar decisiones duras, decisiones fuertes, decisiones de vida, pero fue un momento de decisión ese domingo, y lo afronté, lo digerí y tomé la decisión, ¿no? Fue basado en varias circunstancias que en la medida en que vayamos llevando la entrevista se las voy a ir comentando, Jorge, pero sí, no claro. Fue ninguna as bajo la manga. Fue un momento que me costó trabajo decidirlo, que antes de tomar la decisión o hacerla pública yo tuve a bien ir a buscar al primer priista del Estado en este momento, quien lleva las riendas del Partido Revolucionario Institucional, que es el gobernador Roberto Borge Angulo. ¿Y qué le dijiste personalmente por mensajes? Porque la mayor parte de los contactos con el gobernador Borge son a través de mensajes.
Tú le llamaste por teléfono, lo viste. Esto es interesante. Sí, ¿Qué le dijiste? Así es, ¿qué le dijiste Sí, o qué él te dijo? La verdad es que yo le dije que necesitaba hablar con él, que para mí era un tema importante e urgente, y cuando se conjugan esas dos palabras, bueno, no se puede esperar. Y lo busqué, él no se encontraba en la capital del estado, se encontraba fuera de la capital del estado, se encontraba en su municipio natal, que es Cozumel. Y bueno, me dirigí hacia allá, platiqué con él, todavía tuvimos una charla en donde volamos de Cozumel a Chetumal, y tuvimos muchos minutos de poder platicar, de yo poder expresar cuál era mi razón de tomar esa decisión, que no era nada fácil y que quería compartírsela antes, pues uno, por respeto; dos, por el agradecimiento de haber compartido con él un gobierno. Que se diga lo que se diga, pues al final de cuentas ahí estuvimos, participamos, y en lo personal aproveché los momentos que laboralmente tuve para desarrollarme lo mejor posible y poder contribuir a mi sociedad. Me siento tranquilo con el trabajo que yo hice en el gobierno que encabezó Roberto Borge en las distintas áreas en las que estuve. Primero fue en la 13ª legislatura y segundo fue como secretario de gobierno del municipio de Solidaridad, y le fui a dar las gracias, a expresarle que una decisión difícil, pero creo que era el momento en que yo tenía que tomarla por muchísimas circunstancias, ¿no, don Jorge? Juan Carlos, hablas de presiones. ¿Qué tipo de presiones y de parte de quién? Mira, Julio, en la vida política no es fácil. A veces la gente cree que los políticos llevamos una vida a todo dar, pero no es así. Es una vida, es una profesión complicada, es una profesión que te requiere tiempo, que te requiere esfuerzo, que te requiere habilidades en muchos aspectos. Y lo que está pasando en Quintana Roo, la verdad es que fue duro para todos los priistas. Lo que se vivió en las elecciones pasadas, en 5 de julio, bueno, expresó claramente que la ciudadanía tenía un reclamo hacia diversas situaciones que quería expresar en las urnas, la expresó. Nos dejó ver que el PRI tenía que hacer una retrospectiva de su actuar en la vida partidista de los políticos que encabezábamos este estado. Y eso nos obligaba a nosotros los priistas a reflexionar muchísimas cosas. Pero en ese camino, después del golpe duro del 5 de julio para los priistas, se tenían que tomar decisiones claras, Julio y don Jorge, decisiones que fueran congruentes con lo que la ciudadanía nos expresaba en ese momento, que era reflexionar, tomar decisiones que entonces se encaminaran al PRI a demostrarle a la gente que habíamos entendido el mensaje del 5 de julio, que el PRI había reflexionado y que iba a buscar en nuevos proyectos y nuevos militantes del partido, cuadros que pudieran sacar adelante el partido en todos los aspectos y que pudieran llevar una vida equilibrada política en el estado, ya sea en el legislativo, que era lo que me correspondía a mí, con el nuevo ejecutivo que le tocaba entrar, ¿no? Desafortunadamente, en el transcurso del par de meses que nosotros estamos viviendo la transición, en el interior de mi partido, por diversas circunstancias, de mi expartido, el día de hoy mi expartido, no sentí que se hubiera entendido el mensaje del 5 de julio. Sentí que todavía estábamos transitando un momento en el cual se beneficiaba a diferentes personas debido solamente a un compadrazgo, a una decisión que va más allá del raciocinio, que pudiera sembrar en un futuro un equilibrio político en el estado entre las diversas fuerzas que existen, porque ya hay diversas fuerzas. ¿Podría ser Raimundo King? Podría ser uno de ellos, por supuesto, don Jorge, entre muchas otras cosas, y que hoy la ciudadanía lo que te exigía es que nosotros buscáramos dentro del Partido Revolucionario cuadros, si no nuevos, que tuvieran una imagen sana, una imagen productiva, una imagen de equilibrio, un balance una imagen de balance y una imagen que pudieran construir, repito, valga la redundancia, equilibrios políticos entre las diversas fuerzas. Hoy no nada más está el PRI, hoy está el PRI, está el PAN, está el PRD, que ellos encabezan el poder ejecutivo, ejecutivo y legislativo, porque ellos abrazan a un ciudadano, en este caso a don Carlos Joaquín, y lo cobijan estos dos partidos, y por supuesto que con el liderazgo que tenía y el trabajo que tenía don Carlos Joaquín, bueno, hoy están llevando las riendas, o van a llevar las riendas de este estado, más
lo que se demostró el día lunes pasado, que es que tomaran el control también del legislativo, del poder legislativo. Yo todo eso lo vi venir, lo expresé a mi partido, les dije que tendríamos que generar nosotros las condiciones necesarias para que hubiera diálogo con el próximo ejecutivo, que tendríamos que generar las condiciones necesarias para que todos los que tenemos una responsabilidad legislativa dentro del PRI, la alianza que es el Verde y Nueva Alianza, el PANAL, pues tuviéramos un bien común con el próximo ejecutivo y que pudiéramos trabajar en beneficio de la sociedad, que hoy lo que reclamaba el pueblo quintanarroense es que hubiera un trabajo en equipo, que hubiera un trabajo en equipo para buscar los mejores resultados, y que el PRI tenía que entender que dejáramos de imposiciones, que nos dejáramos de favoritismos y pudiéramos realmente coincidir en un punto primordial, que es buscar el beneficio colectivo en Quintana Roo. Yo no sentí que fuera así, don Jorge, sentí que mi partido estaba cerrado en una postura del no diálogo, aunque en el discurso pudiera ser distinto, en las acciones no eran así, esa es la realidad, y hoy podemos hablarlo libremente. Y pues ahí están los resultados, don Jorge, ¿no? Hoy, un partido que va en picada. En mi estado hay cuadros muy valiosos, muy importantes, que han sacado adelante la imagen del PRI, pero que no son tomados en cuenta, don Jorge. Vemos ahora que el protagonismo político en la alianza PRI-Verde la tiene el Verde, en detrimento de los cuadros políticos del mismo PRI. Con Jorge Emilio González Martínez, el famoso Niño Verde, encabezando, asumiendo el liderazgo también del PRI, ¿no? Así llegó ese lunes 5. Sí, en el Congreso así se vio. Así es, el mismo sábado del que yo te estoy platicando, después de la votación que hubo, en donde yo, repito, mi decisión ya venía pensándose, se venía madurando, porque yo veía que el PRI estaba en una postura muy rígida. Precisamente nos encontramos con eso, don Jorge y Julio, nos encontramos con una situación en la que el Verde, por supuesto, en total derecho político, empieza a asumir una postura de liderazgo en el Estado, que no la critico. Ellos tienen el derecho, y si es una oportunidad política que tienen, bueno, todos trabajamos nuestros derechos y nuestras oportunidades políticas, pero yo en lo personal, como expriista en ese momento, no lo creí pertinente. No quiero ser parte del detrimento del crecimiento del PRI, no quise ser parte de la caída del PRI, no quise ser parte ni comparsa de no seguir expresando y tenerme que quedar callado muchas cosas que yo veo incorrectas, que se toman decisiones dentro del partido y que lo que está llevando es al partido a caerse. No nada más nos afectamos nosotros, don Jorge, yo al final de cuentas hoy tengo una responsabilidad legislativa que el partido me ayudó a conseguirla, pero como por ahí me decían, oye, pues que tú eres diputado gracias al PRI, le digo, bueno, gracias al PRI y también gracias al PRI, efectivamente nosotros, gracias a nosotros el PRI en muchos aspectos ha crecido. No nada más, y yo no coincido con que el PRI hace a las personas, no, don Jorge, yo tengo otro pensar. Para mí somos los seres humanos, somos los hombres y mujeres quienes hacemos a los partidos, quienes los hacemos crecer, quienes los ponemos en lo más alto de la sociedad mexicana, pero también somos los mismos hombres y mujeres quienes los llevamos a la perdición. Entonces tomé una decisión de no querer ser parte ni comparsa del tema, y bueno, hoy me siento satisfecho con la decisión que tomé, pero triste porque dejo muchos años atrás de militancia, don Jorge, y de trabajo para mi partido, ¿no? El Niño Verde y otras voces del PRI y del Verde te han calificado de traidor, de que hubo dinero de por medio, de que, ¿no? O sea, el Niño Verde, para abonar lo que dice Jorge, intentó llevar al terreno de lo moral. El asunto es en el Congreso del Estado, cuestionar la moralidad de los diputados que votaron a favor del PAN-PRD, cuando eso lo digo yo, todos conocemos la historia del Niño Verde, ¿no? Que lo que menos puede cuestionar de la gente es la moral. Efectivamente, ¿no? Y yo quiero dejar algo muy claro, y para los televidentes que ven el programa, yo creo que el Niño Verde y Jorge Emilio tiene que fijar sus posturas partidistas en su partido, no en el partido del PRI. Lo interesante es saber por qué él le duele y por qué opina sobre un partido en el cual
no le corresponde, y sí hay una alianza y la entiendo, pero la alianza es una alianza circunstancial, electoral, que no le debería dar derecho en opinar sobre el Partido Revolucionario. ¿Tú crees que se habla por allá de que hay un pacto, un proyecto para entregarle Quintana Roo al Verde? Yo creo que puede ser, ¿no? Yo conocí a Jorge Emilio y la verdad que mira, si él dijo y opina eso de algunas personas que militamos el partido respecto al tema de la traición, yo no lo escuché, hay gente que me dijo que sí lo dijo, pero yo creo que él debería de entender, yo creo que él debería de entender, si así fuera el caso, que lo haya mencionado. Pero no refieres solo a ti, a los del claro, que la pregunta sería importante. ¿Cuánto les dieron a los de Morena? Decía, ¿no? Lo importante sería hacer la pregunta en quién traiciona a quién. ¿Nosotros al PRI o el PRI está traicionando a su militancia? Así es. ¿Hace meses o ahora apenas? Hay un tema muy importante, don Jorge, que tiene que entender los partidos, y en este caso hablando del PRI. Si tú como militante te la pasas trabajando, das resultados y efectivamente tienes oportunidades de crecimiento, pero tú estás en constante diálogo de reflexión y haciéndole ver a tu partido que puede cometer errores importantes, que lo lleve a una caída libre, y tu partido no te escucha, no te deja a veces otra alternativa, don Jorge. Y a veces la única alternativa que te encierra cuando no hay opción y hay una imposición de algo es el retirarte. Fíjate, es algo lamentable, pero entonces ahí es donde viene la pregunta de ¿quién traiciona a quién? Ahí está planteada la gran pregunta, ¿no? Para que usted fórmese su propio juicio. La pregunta es muy interesante. Y con Jorge Emilio, yo quiero tomar su postura basada en un tema de que él está buscando una oportunidad política. Yo creo que ve una oportunidad. Pero ya la tuvo en Quintana Roo, como senador de Quintana Roo, y luego dejó la senaduría. Me refiero al hecho de querer controlar a lo mejor a la alianza política que existe, claro. A lo mejor en querer buscar tener alguna posibilidad de gobernar este estado encabezado por el Partido Verde, y es una postura partidista y un derecho que él tiene, ahí se lo respeto, pero así como yo también le solicitaría al Partido Verde y a él, pues respeto en el posicionamiento que tenemos o que tuvimos los priistas en su momento, ¿no? Juan Carlos, una pregunta que es interesante porque luego hay una desmemoria, ¿no? La gente nos falla a veces, a mí también, la memoria de corto plazo. Pues a principios de año, de este 2016, porque este video queda ya para los años, ¿no? Y cuando se vea dentro de unos años, pues que sirva para que recordemos lo que pasó. Cuando se inicia el proceso interno del PRI para seleccionar a su candidato, Carlos Joaquín estaba entre los prospectos para ser candidato del PRI, o sea, se le mencionaba. Tú en ese momento, porque tú eres amigo de él, has colaborado con él, en fin, ¿no? En ese momento tú simpatizabas, creías que Carlos Joaquín era el mejor prospecto para ser candidato del PRI. Sin duda alguna. Sin duda alguna. No resultó. Lo pensaba y lo sigo pensando. No resultó candidato por diversas razones que la opinión pública ya conoce, ¿no? Que acabamos de mencionar en la mesa. Así es, hubo muchas trabas, escollos, en fin. Algunas gentes muy cercanas a él, como Filiberto Martínez y tú, entre los dos, pues se decía que eran como los puntales, ¿no? Políticos de Carlos Joaquín. Hay otros, ¿no? Pero por alguna razón, pues el PRI le pidió a Filiberto y a ti que permanecieran cuando se define la candidatura del PRI, ¿no? Que ya no va a ser Carlos Joaquín, va a ser otro. Tú decides permanecer en el PRI. Yo decido permanecer en el PRI. Sí, entonces, pues se realiza la campaña, sí. El PRI pierde, el candidato del PRI Verde pierde y gana Carlos Joaquín. Es correcto, don Jorge. Y luego viene ya esta situación de la integración de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y tomas una decisión. ¿No te arrepentiste de no haberla tomado antes? No, don Jorge, es una pregunta muy importante la que usted me hace. Yo creo que la vida está llena de circunstancias y todo en la vida pasa por algo. Yo creo que se tomó la decisión en el momento justo.
si no hubiera sido, si yo lo hubiera tomado antes, las circunstancias políticas de mi vida serían otras. Pero yo creo que hoy estamos en donde la vida nos puso por una razón muy significativa y en donde somos totalmente útiles en la vida política del Estado que vive en la actualidad Quintana Roo. Y creo que ahí es donde yo hago mi reflexión y digo, se tomó la decisión en el momento correcto, y ahí es donde yo me regreso a la pregunta, ¿quién traiciona a quién? Cuando tú agarras y le dedicaste tu vida política a un partido, cuando tú les dijiste que el Partido Revolucionario Institucional tenía en el momento al mejor candidato para poder buscar la gobernatura de Quintana Roo, un candidato que unía a todos los liderazgos, un candidato que unía a las oposiciones, un candidato que le daba certeza al priismo de Quintana Roo de una continuidad política y de gobernanza en este estado, un candidato maduro, un candidato con los mejores resultados en la historia de Quintana Roo en los puestos que ha obtenido. Y en ese momento el partido le dice, no puedes ser tú. Y ahí es cuando regreso a la pregunta, ¿quién traiciona a quién? Y la respuesta está muy simple, don Jorge y Julio, la respuesta está en las urnas. Ganó el mejor candidato, y es un candidato expriista, y es un candidato que en la oposición la gente supo reconocer, le supo dar el valor que en el PRI no pudieron darle. ¿Y por qué? Por los compadrazgos. ¿Por qué? Por las imposiciones. ¿Por qué? Porque creemos a veces que quien tenemos al lado y que es nuestro amigo, nuestro aliado, puede cuidar más muchísimas cosas que a veces están detrás de la política, pero que hoy los ciudadanos no les interesa. Lo único que les interesa y valoran es cuáles son los resultados que ellos tienen en su vida productiva diaria, si les ha ido bien con el partido o no, si viven mejor que ayer o no. Y esa es la perspectiva que hoy califica el ciudadano, y lo hizo en las urnas. Y entonces yo me aguanté, don Jorge, y tomé la decisión de decir, soy priista. Hablé con don Carlos Joaquín, le dije, don Carlos, usted me ha dado la oportunidad de transitar una vida política con usted, estas son mis motivaciones para poderme quedar dentro del partido. Nunca he negado, nunca negué y nunca voy a negar mi amistad con él, al contrario, es un hombre que le tengo profundo agradecimiento, y eso lo sabe el propio gobernador del estado, que es Roberto Borges en la actualidad, y decidí quedarme, decidí ser leal a mi partido, por las circunstancias que hayan sido, decidí quedarme y demostrarle a mi partido que vamos a echarle ganas. Yo confiaba en que el partido iba a tomar la decisión de enfocar el destino del candidato a alguien productivo, a alguien con futuro, a alguien que tuviera y que representara lo que la gente quería ver en las calles, y desafortunadamente, don Jorge, una vez más no fue así. Que nos dé una opinión sobre dos personajes de esta coyuntura política que vive el Estado, ¿no? Sí. De manera breve, no te digo con una palabra, pero sí de manera breve. O tu opinión sobre Félix González Canto y Roberto Borges Angulo. De Félix. Mire, mi opinión de Félix, yo lo conocí cuando empecé prácticamente a tener conciencia de un cargo político real en su campaña hace 13 años, y mi opinión es buena, mi opinión fue buena, positiva. Creo que como todo en la vida, Julio y don Jorge, los gobernantes toman buenas decisiones y toman malas decisiones, y quien debe de calificarlo es quien vota por ellos. Yo en lo personal creo que en su momento dieron resultados en muchísimas cosas, como también tuvieron desaciertos en muchísimas cosas, y que hoy el 5 de julio la gente lo calificó, ¿no? Más allá de Juan Carlos Pereira. Mi experiencia con ellos fue buena, fueron dos personas que me trataron bien, que me trataron con respeto, que yo tengo mi opinión hacia algunas circunstancias de decisiones que ellos tomaron, pero que en mi jerarquía política no me correspondía ser parte de esas decisiones, y ellos, si fue la ciudadanía quien les dio la confianza de tomar esas decisiones, son ellos quienes tienen que responderle a sus ciudadanos, y los ciudadanos calificarlos a ellos. Yo, ¿qué me toca calificar ahorita y en qué me toca tomar mi decisión? En lo que hice el domingo pasado, en decir, no pienso vivir un ser comparsa de que mi partido se vaya en una picada en caída libre. No voy a ser cómplice de eso, no voy a seguir siendo, ni voy a ser cómplice del olvido que tienen con los militantes del partido. Hay un olvido a la militancia total, don Jorge. De repente llegó un famoso programa caído del cielo de la península de Yucatán,
en donde dijeron vamos a olvidar a los liderazgos tradicionales del PRI, vamos a aplicar algo que se llama 1%, que se llama 1/15, vamos a cambiar a los liderazgos tradicionales del partido por encuestadores en las calles, hacen a un lado totalmente a estas militancias que también le han dedicado muchísimos años al partido, y de repente se ve modificado un trabajo ya aprobado, ya encaminado de muchísima tradición y de años, en donde eran los liderazgos tradicionales quienes daban la cara a la ciudadanía por los partidos, ¿no, Jorge? Y que se quedan olvidados. Y vuelvo a lo mismo. ¿Quién traiciona a quién? Entonces, ¿Tu opinión sobre Borges? Mi opinión sobre Borges, creo que fue un joven que tuvo muchos aciertos en el ámbito turístico, en su gobierno, que creo que las circunstancias políticas que vive el país no le favorecieron, que creo que las circunstancias políticas de la gente que se rodeó para hablarle al oído, porque todos quienes tenemos el ejercicio público, quienes tenemos el ejercicio político, tenemos a alguien que nos orienta, tenemos a alguien que a veces nos deja ver las cosas buenas o malas, lo mal asesoraron y bueno, cometió errores como ser humano, que bueno, las circunstancias de vida que le correspondan a él vivir son las que le van a decir qué hizo bien y qué hizo mal. Yo en lo personal tuve momentos con él positivos, momentos en los que el Estado me tocó compartir con él de crecimiento, de situaciones positivas, pero también tuve de otros de desacierto en las que hubo decisiones que no me gustaron, pero que como político y como un hombre militante de mi partido disciplinado, da la oportunidad a la fe de continuar y de esperar a que las cosas mejoren. Ese fue el tema. ¿Crees, Juan Carlos, que hubo gente que se aprovechó de Roberto Borges? Totalmente, así lo creo. Así lo creo. Yo veo a Roberto Borges es un joven que bien intencionado, que tiene un año más grande que yo, tengo 36 años de edad, Roberto Borges tiene 37 años de edad, y yo lo conocí desde antes de que él fuera gobernador. Yo sabía y conozco el corazón de Roberto Borges, y alguien lo cambió, alguien y no por esto quiero hablar de más. Bueno, él tendrá que contestar esas preguntas, es algo que yo estoy suponiendo, porque quienes conocemos a Roberto Borges de una historia antes de que él fuera gobernador, sabemos perfectamente bien, yo estoy seguro que ustedes también lo conocieron, ¿no, Jorge? Y no me van a dejar mentir que era un hombre con carisma, que era un hombre de buen corazón, era un muchacho muy acomedido, con muchas ganas de crecer, pero que bueno, a veces en las circunstancias de vida, si te rodeas de gente que no te da las mejores guías para trascender en la vida correctamente debido a las obligaciones que uno adquiere, como por ejemplo es el gobernar un estado, bueno, hay resultados lamentables, ¿no, Jorge? Hablando del tema de las traiciones, mi opinión personal es que en la política hay negociaciones, no traiciones, para formar una mayoría que le dé gobernanza, se dice ahora, ¿no? Gobernabilidad a un estado, a una región, a un municipio, a un país mismo. Es necesario llegar a acuerdos. Lo vimos a nivel federal cuando comenzó el gobierno de Peña Nieto, se hizo el Pacto por México, claro, que era involucrar a todos y llegar a acuerdos legislativos, se consensaron reformas, unos estuvieron de acuerdo, el PRD con unas, el PAN con otras, pero en fin, pero se acordaron y ahí se tuvieron que aprobar, porque el PRI sabía que solo con el PRI no podía sacar ninguna, tenía que involucrar al PAN, al PRD, al Verde, en fin, llegar a acuerdos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente, Jorge. Mire, el usar esa palabra, hijo, es muy arriesgada, don Jorge. Yo creo que los priistas que están usando esos términos se arriesgan perdón de la palabra que lo diga, pero se arriesgan a escupir para arriba y que les caiga. ¿Me explico? Sí. Es un tema, ¿por qué lo digo? Efectivamente, como usted dice, en política hay acuerdos, pero lo más importante, hay alianzas. Yo digo algo, donde hay acuerdos no hay engaños, don Jorge. Eso es bien importante entenderlo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, realmente los priistas que se están quejando, que están utilizando la palabra traición, tienen la calidad moral para poderle decir eso al militante a quien se refiere. Entonces, si don Carlos Joaquín hubiera decidido quedarse callado, doblar las manos, esperar un sexenio más, a no corresponderle al trabajo y al afecto ciudadano que tenía en Quintana Roo, ¿no hubiera sido entonces un traidor como lo llamaban en su momento?
Yo creo que el PRI debió de haberle dado la oportunidad y entonces no estaríamos hablando ni estuviera pasando lo que hoy está pasando. Entonces, ¿quién traiciona a quién? Desde el 2005? Tal vez, no lo sé, porque yo creo que todo lo que sucede en la vida te da una madurez y te sucede por algo. A lo mejor no, digamos, pero definitivamente en esta sí. Eso lo tengo yo completamente claro. Uno, y dos, también los priistas que dicen eso tenemos la calidad moral, los priistas quienes gobernaron sus ciudades, de decir que hay otro priista es traidor. Primero que nada me gustaría preguntar si todos los priistas han hecho bien su trabajo, si todos los priistas quienes ocupan esas palabras le han dado resultado a su ciudadanía. Por ejemplo, yo en lo personal, a mí me da mucha pena estar ahorita en mi ciudad, Playa del Carmen, la cual amo con todo mi corazón, ¿no, Jorge? Y verla que está hecha a trizas. Porque hay mucha basura en las calles. Hay una crisis de seguridad, ¿no? También. Los servicios públicos están por los suelos, están olvidados, deudas al por mayor, una pésima calificación en todos los sentidos, seguridad pública está abandonada, en fin, muchas cosas que no quiero entrar en detalle porque entonces... Pero a ti te tocó también vivir parte de esto, tú fuiste secretario del ayuntamiento, claro. Y afortunadamente en su momento yo tuve la oportunidad de decir lo mismo, ya no quiero ser parte de esto. Y quiero buscar algo mejor y quiero buscar mi derecho político. Y en ese momento, como soy yo frontal, lo dije y lo expresé y le presenté mi renuncia al presidente. Algunos lo tomaron como traición, otros no, otros quisieron culparme, muchas cosas. Yo me siento muy a gusto. Afortunadamente hay más gente en Solidaridad que opina bien de mí, a gente que opina lo contrario. Entonces esa es una referencia muy importante que los políticos nos debemos de basar, don Jorge. Y ahí es donde vuelvo a lo mismo. Yo creo que en política no hay traiciones. En política hay acuerdos. Y si hay acuerdos, no hay engaños, don Jorge. Entonces, tienen que reflexionar los periodistas qué se hizo bien y qué se hizo mal. Qué se hizo bien y qué se hizo mal en una campaña. Y sobre todo, para mí, en lo personal, lo que llevó al PRI en estas elecciones al derrumbe, a que no ganara, fue que fue una campaña completamente arrogante y soberbia. Esa sería mi definición de la campaña. ¿Y se hicieron lado a muchos priistas? Totalmente, a muchísimos. Es impresionante cómo hay priistas que dentro de que tomas una decisión que ellos ni siquiera entienden lo que uno realmente siente al tomar la decisión de salir de tu partido, porque lo traes aquí, porque viviste mucho tiempo ahí. Si tomaste una decisión así es por algo y no lo entienden, pero cuando estás dentro del PRI, por tener una afinidad con una persona, también eres traidor, don Jorge. ¿Qué es ser traidor entonces? ¿A qué le llama ser traidor? El quedarte callado, ser comparsa, en estar aplaudiendo, el ser un payaso de las circunstancias políticas que lleve tu partido. De ninguna manera. Oye, en esos días que tú mencionas, o meses que fuiste secretario general del Ayuntamiento en Solidaridad. O años, creo que años fuiste, ¿verdad? No, meses con 2 años. 2 años, 2 años. Sí. Un poquito más de 2 años. Sí. Y ahora que renuncias al PRI, entonces, y ahora se te acusa de lo mismo. Es decir, primero de traidor, pero también de haberte beneficiado con la venta de terrenos y que invasiones, ese tipo de cosas. Mira, quienes en ese momento vivíamos las circunstancias de tener afinidad con el rival, ahora sí como dice el programa de la tele, el rival más fuerte a vencer, que era don Carlos Joaquín, vivimos persecución, vivimos muchísimas mentiras, calumnias, vivimos muchas... ¿Sufriste acoso? Acoso, nos pegaban en los periódicos, nos lastimaban. Nunca voy a olvidar una conversación que yo tuve con el expresidente municipal de Solidaridad, donde yo le digo, te agradezco la oportunidad, yo tengo un compromiso moral e ideológico con don Carlos Joaquín y estoy tomando mi decisión partidista. Don Carlos todavía no se había ido del partido. Entonces, en ese entonces, quienes teníamos esa corriente, don Jorge, y no me lo pueden preguntar a mí nada más, a quien ustedes se encuentren, a cualquier joaquinista que se encuentren ahorita y que se encuentren en aquella época, vivíamos una persecución total, vivíamos el hecho de que se nos formularan calumnias, de que nos inventaran cosas,
De ninguna manera me he beneficiado yo de nada de eso, absolutamente nada. El propio Mauricio Góngora, en una entrevista con David Romero, que por supuesto David Romero totalmente responde a un tema económico del gobierno del Estado, es así de simple, sí, y de convenios que tiene con los municipios, pues responde a los presidentes municipales, ¿no? Y responde a como él mismo se sienta de humor. Sí. Esa es la verdad. Sí. ¿No? Perdón que lo diga, pero es no, la está verdad. bien, o sea, y es un espacio abierto. En ese mismo momento, lo que agarra y Mauricio Góngora le dice en las preguntas que le hace David Romero, le dice: Juan Carlos, nunca hubo una denuncia real, nunca hubo un acto de ilegalidad cuando fue secretario del ayuntamiento. Vaya, todo era formulado, todo era armado, todo era un show, Julio. Entonces, ser simpatizante de Carlos Joaquín te ocasionó problemas. Y a muchísimos. ¿Cuál fue lo diferente que yo viví? Que afortunadamente tuve el respeto de Beto Borge, de Roberto Borge, porque yo siempre le dije a él, desde que él y yo nos conocimos en nuestra vida política, que yo era joaquinista, y él siempre lo respetó. Pero había corrientes dentro del PRI que no. Los famosos borgistas, los famosos gongoristas, los famosos de otras corrientes, que bueno, pues compiten en ese sentido, y muchas veces se toman ellos atribuciones que a lo mejor el líder o el jefe político no está enterado, y así quiero ponerlo, eso quiero creer por conveniencia mía y salud mental, pero vivimos un acoso terrible, don Jorge. Yo tengo totalmente mi vida, yo puedo caminar en solidaridad con la frente en alto, viéndole a la gente a los ojos, nunca me he robado algo, nunca he estado en ningún puesto donde yo maneje dinero. De hecho, a mí fui el peor secretario de gobierno pagado de la historia de Solidaridad. A mí me pagaban, no llegaba yo ni a 38,000 pesos al mes. Pero totalmente, y la responsabilidad mía era la cárcel municipal. Yo recibí cuantiosas amenazas de la cárcel municipal, la política interna del municipio, las invasiones, entre muchísimas cosas más que les puedo mencionar, y se me puede ir todo el programa. Y al final de cuentas ahí estuve cumpliendo mi responsabilidad cabalmente, y por supuesto que hubo cosas que se me inventaron, Julio, y que las puedo contestar cada una de ellas. Si en su momento me dijeron que yo metía, en su momento hubo situaciones que como secretario general del ayuntamiento me tocaba ver esas cosas, la política pública, y fui a visitar no nada más a los invasores de In-House, fui a visitar a los invasores de Las Torres, fui a visitar a los invasores que estaban en la avenida Colosio enfrente de Bodega Aurrerá, y con todos dialogué. Hubo un grupo en el que efectivamente recibieron mi aprecio, en el cual recibieron por supuesto mi orientación, porque es gente que se queda sola, don Jorge. Es gente que da la vida por tener un espacio, una vivienda, y están ahí, y que fueron defraudados por una desarrolladora que se llama In-House, y en el cual ellos traían su asesoría jurídica, y quisieron embarrarme, quisieron hacerme todo, y afortunadamente veme dónde estoy, Julio. Estoy contento, feliz, con los afectos de la gente, y pudiendo demostrar hoy sobre la mesa que todo eso son calumnias, como muchísimas que vivimos muchos joaquinistas. Yo te quiero preguntar, acuérdate de todo lo que no se le difamaba al propio gobernador electo. Eran todos los días. ¿Qué es verdad? ¿Tuviste miedo alguna vez, Absolutamente no. Juan Carlos? Sí, hombre, quiero ser franco con usted, sí, por supuesto que sí. Sí tuve temor. Ya te vienen muchas preguntas a la cabeza. Ya uno no está solo, tienes una familia, te debes a gente que cree en ti. A veces quisieras claudicar, pero volteas y hay mucha gente que dices, ya no es Juan Carlos Pereira, ya es un grupo, ya son trabajadores que dependen de tu liderazgo político, que creen en ti, que creen en tu lucha, que creen en tu ideología. Entonces, pues eso te arma de valor y dices, pues a seguir adelante y a tomar decisiones difíciles en la vida, algunas que convienen, otras que a lo mejor no, pero que al final de cuentas superé mis temores. Y hoy me mueven mis ideales más allá que mis temores, don Jorge. En este clima pues difícil que hay en esos reacomodos políticos, ¿cómo crees que pueda ser el arranque en los primeros meses del gobierno de Carlos Joaquín frente a estos hechos que todavía siguen, esas turbulencias políticas, por llamarlo de una forma, ¿no?
Yo creo que van a ser 2 años, Julio, muy interesantes, por supuesto difíciles para el gobierno de don Carlos Joaquín. El estado que él vaya a comenzar a gobernar necesita que se tomen decisiones fuertes. Hay unas que las va a entender la ciudadanía y otras que no. Hay otros que el propio equipo de don Carlos va a decir, oye, ¿qué está pasando? Pero yo conozco a don Carlos Joaquín, yo llevo trabajando con él 13 años de mi vida, don Jorge. 13 años de mi vida llevo trabajando con don Carlos Joaquín y conozco la calidad de ser humano que es don Carlos, y no lo digo ahorita porque es el gobernador del estado. Yo puedo buscar dentro de mis remembranzas entrevistas que yo tenía desde hace 6 años, hace 8 años, hace 10 años, y mi opinión de él sigue siendo la misma, no tiene nada que ver porque a veces no falta quien diga es conveniencia, es porque no, yo inicié mi carrera política, yo tuve la oportunidad de ser secretario privado de don Carlos Joaquín y conocerlo en la oficina como presidente municipal y conocerlo como papá, conocerlo como esposo, conocerlo como jefe de familia de un hogar, y eso es bien bonito. Eso es lo que me da hoy a mí la calidad moral para poder decir, sé quién es don Carlos Joaquín y estoy seguro que es lo que necesita el estado de Quintana Roo. Me regreso a la pregunta que me hiciste, va a tener dos años muy complicados, vienen las elecciones próximas del 2018, pero estoy seguro que en el punto de equilibrio de su gobierno, que va a ser en el tercer año, vamos a ver otro Quintana Roo, vamos a ver un Quintana Roo con más oportunidades, vamos a ver un Quintana Roo con muchísimo mejores situaciones, con un mejor crecimiento, porque conozco quién es don Carlos Joaquín. No va a ser fácil, no quiero tampoco pensar que no vaya a tener uno que otro situación o a lo mejor una decisión que no vaya a ser la más adecuada, pero creo que en lo general yo le apuesto y creo en él y conozco su trabajo, en que la decisión que él tome va a ser 100% tomada en un beneficio pensando en Quintana Roo, no en un beneficio propio. ¿Tú crees que los que pudieron cometer algún ilícito deban ser sancionados legal o inclusive penalmente? Yo creo que si efectivamente se dañó la responsabilidad y la confianza que la ciudadanía le otorgó a algún funcionario público, sí, don Jorge, sí tiene que ser así, porque no es posible que, decía por ahí mi abuelita un dicho que no sé si sea bueno o malo, pero que hasta los propios ciudadanos me lo han dicho, me decía, hijito, en la vida hay que ser cochino pero no tan trompudo, o sea, no puedes tú abusar de la confianza ciudadana, no sé si me explico, todo tiene un límite, Julio, y yo creo que nosotros, antes de anteponer nuestro beneficio propio, debemos de ver cómo está la situación de quienes merecen de nosotros un compromiso real, una entrega total del servicio público. Y si en su mayoría, que yo estoy seguro que algunos servidores públicos a lo mejor cometieron algunos errores, bueno, tienen que sujetarse al escrutinio público, y por supuesto que si alguno tiene alguna responsabilidad, tendrá que responder por ella. No debe haber borrón y cuenta nueva, como se dice. No vamos a pasar la página, dicen, no, sí, muchos, ¿no? Es hora de pasar la página. En la vida hay luchas que son estériles, don Jorge. Esas las tendrá que evaluar el responsable de quien así decida en lo político. Y en lo judicial, bueno, existen áreas judiciales que le tienen que dar seguimiento a esas situaciones. En lo político, si ya es estéril tener una lucha, yo creo, y se lo he dicho a mis compañeros hoy en la legislatura, y fue lo que me motivó a tomar una decisión, yo no quiero ser parte de un grupo de choque del Congreso del Estado, yo no quiero ser parte de un grupo de que pretenda ser del Congreso del Estado, en lugar de que sea un lugar de debate, un circo político. Eso no es mi actuar ni mi ideología política. Un instrumento para sabotear las decisiones Totalmente. Del Ejecutivo, ¿no? De ninguna manera me voy a prestar a eso. Hoy los quintanarroenses deseamos sentir que el Estado está tranquilo, que está estabilizado, que está bien en materia de seguridad pública, que está bien en materia de educación, que está bien en materia de salud, que está bien en materia de crecimiento y ordenamiento de muchos sentidos, el urbano, ambiental, turístico. Eso es lo que hoy se necesita, y en mí va a estar trabajar de la mano con el Ejecutivo. Yo estoy seguro que muchos de mis compañeros lo van a reflexionar, don Jorge. Y que ¿Tú crees que algunos, inclusive, de los diputados priistas y del Verde, pudieran también sumarse a esta actitud Debe de ser, don Jorge, porque debe de prevalecer la madurez política.
El país ya no aguanta tantas cosas, don Jorge. Y miren, ustedes y yo tenemos la oportunidad, como muchos ciudadanos, de ver las noticias en la mañana, en la noche y ver cómo están otros estados. Debe de ser nuestra motivación para no vivir esas situaciones y entender que vivimos en un lugar todavía maravilloso, que podemos cuidarlo, que efectivamente tiene retos importantes, que las circunstancias políticas locales y nacionales le afectan o le benefician, pero que nuestra responsabilidad local es hacer que este estado esté bien, esté cuidado y sea productivo para nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, don Jorge, 3 hijos pequeños, y yo solamente el pensar en tomar la decisión de irme, de vivir del estado, me lacera, me afecta. Entonces, ¿qué me da? Hay que luchar porque este lugar sea mejor. Y yo estoy seguro que mis compañeros diputados desean lo mismo. Así lo creo. Sí. La agenda legislativa, ¿tendrán la capacidad para armar un consenso, para tener una agenda legislativa en este periodo? Así debe de ser, yo creo que sí. Mira, don Jorge, lo que a mí me dio, la oportunidad que me está dando en haberme declarado independiente es poder ser congruente conmigo mismo, ser congruente con lo que digo y con lo que hago, y exhortar a mis compañeros que lo que debe de prevalecer es el diálogo y una agenda legislativa que lo único que sea motivada es el beneficio de Quintana Roo. Y hoy me voy a permitir yo estar exhortando a mis compañeros de todas las bancadas a que formemos un grupo real, un grupo en la que la gente se sienta orgulloso de los políticos del Estado, pero sobre todo del Congreso del Estado, de que los diputados los admire la gente por tener acuerdos, no porque sean situaciones y momentos de choque ahí, que lo único que sucede es que demostramos inmadurez, demostramos que siguen prevaleciendo los prejuicios y las influencias políticas de cada partido y no el beneficio colectivo, ¿no, Jorge? Ese es mi punto de vista. ¿Ves más salidas del PRI? Tal vez sí, porque veo mucha gente igual un poco frustrada, un poco resentida, triste, con ganas de que su partido reaccione, despierte, y yo creo que también es importante exhortar al PRI a que le dé oportunidad a los nuevos liderazgos, que le dé oportunidad a la militancia de que crezca, de que se reactive, de que puedan ellos hacer una retrospectiva de lo que han hecho mal, y que ojalá no haya más bajas en el PRI. Si hacen las cosas bien en los próximos días y semanas, bueno, que logren acomodarse y crecer. Yo estoy convencido, y lo he dicho en varias entrevistas, que en todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. No nada más en el PRI. No creo que se valga satanizar a un partido solamente por una situación nacional que se esté viviendo. Yo creo que en el Partido Revolucionario Institucional hay gente valiosa, como en el Partido Revolucionario Democrático, como en el PAN, como en la Acción Nacional, como en muchísimos, hay gente valiosa, y yo creo que a esa es la que debe de reconocerse cada uno de los partidos, ¿no? En la alianza, tú todavía estabas en el PRI cuando se firmó el acuerdo de coalición con el Verde. Tu opinión en ese momento, ¿cuál fue tu opinión? Muchos pensaron que el PRI había cedido demasiado al Verde. Yo creo que siempre es bueno en la vida tener alianzas, porque yo creo que dependiendo en la medida en que uno haga las alianzas es en la medida en que uno crezca sus fortalezas. Lo importante es evaluar si vale la pena o no, o si lo que uno va a obtener a cambio en un crecimiento benéfico es lo correcto, y ahí es donde está, creo, la pregunta. Yo en su momento le puedo decir, por los resultados que hubo en las elecciones, que fue muy poco lo que aportó el partido, que creo que nosotros le seguimos sumando más al Partido Verde Ecologista, o yo como expriista le sigue sumando más el Partido Revolucionario Institucional, pero también es importante reconocer que el Partido Verde es un partido que las oportunidades políticas que se encuentra en su camino las va a tomar, está en su derecho. No debemos de juzgarlos por ello, por aprovechar las oportunidades. No debemos de juzgarlo, simplemente habemos gente quienes las compartimos, habemos gente quienes no las compartimos, y yo he expresado mi derecho político en ello, ¿no? Pues la vida sigue, ¿no? El tiempo no se detiene, viene el 2018, y Juan Carlos Pereira, pues yo supongo que tiene una vida política por delante. Va a llegar el momento en el que ya tomaste una decisión el domingo 4 de septiembre, que es renunciar al PRI. Pero puede venir otra decisión
que es la de escoger un partido. Es Porque correcto. vivimos, yo lo que en particular lo critico, vivimos una partidocracia. Sí. Te necesitas militar en un partido o ser miembro de un partido para aspirar a un cargo de elección popular. Así es. Sí, porque el- Y a lo mejor la vida te pone en esa... Son complicadas. A lo mejor la vida te pone en esa disyuntiva de tener que elegir. ¿Ya sabes por quién elegir? No, todavía no. La verdad es que no. Y se lo contesto sinceramente, don Jorge. Me siento por primera vez en 14 años o 17 años, si hablamos un poquito más de mi infancia, como bien lo decías, Julio, me siento por primera vez libre de poder opinar, don Jorge. Es bonito ser un político independiente. Quiero disfrutarlo. Quiero ser libre de poder opinar. Quiero también evaluar mi trabajo, autocriticarme. También aceptar que he hecho bien y que he hecho mal, porque no se vale tampoco aquí de llegar y ponerme una aureola y decir que soy lo máximo. Al contrario, yo creo que hay situaciones que yo tengo que evaluar en qué me he equivocado, reconocerlas, ver en qué puedo crecer, en qué puedo yo corresponderle a la responsabilidad que tengo actualmente en la vida política que estoy viviendo. Y en su momento, si los resultados de mi actuar político actual me generan las condiciones necesarias para poder aspirar a crecer, y algún partido que tenga la calidad moral de poder sentirse que puede ofertarle algo a la ciudadanía, y si me toman en cuenta, lo voy a plantear primero con los ciudadanos que confían en mí, segundo con mi equipo y tercero también con mi ideología. Y si coinciden y son los momentos precisos para poderle seguir dando resultado al quehacer político en el cual yo me desenvuelvo, tomaré la decisión. Espero que ustedes me den la oportunidad, y Julio, de poder venir y platicarlo, y que sean parte de eso, y también de que nos acompañen en ese viaje. Entonces ahorita quiero disfrutar mucho de esa independencia, y cuando llegue el momento también, ¿por qué no?, entender que son derechos políticos, que no es el estar brincando una cosa de un lado a otro. La vida está llena de derechos políticos, para eso es una profesión a lo que nos dedicamos, pero lo que yo pretendo en ese momento de la decisión que yo vaya a tomar es no perder mi congruencia. En la actual coyuntura política, dadas las circunstancias en las que está terminando, ¿qué le deseas a Roberto Borge? Un bienestar, le deseo que le vaya bien, le deseo que viva eternamente la maravillosa experiencia que la vida le ha dado. Creo que es un hombre joven, creo que es un hombre que tiene unas niñas maravillosas por quien vivir, por quien luchar, que tiene muchísimo que aprender, que él sabe que no todo fue su culpa, y que bueno, la vida está llena de experiencias que te dan, ¿no, Jorge? Y en la medida en que uno las reconozca y las entienda, es en la medida en que uno crece y que uno valora lo que puede hacer más adelante. Si tú capitalizas lo que hiciste mal y lo traduces en algo positivo, que es la experiencia, la madurez, nadie nace sabiendo, todos crecemos en base a experiencias, en base positivas y negativas, y eso es la oportunidad que Roberto Borge va a tener hoy en la vida. Si él lo capitaliza correctamente, yo le auguro un éxito total de reflexión en su vida, y por qué no, en todos los aspectos la generalizaría para él, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Jorge. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto. Pues una plática interesante. Bastante ¿verdad? interesante. Hay muchos temas quizá, pero estos creo que fueron los fundamentales. Muy puntuales, los conceptos muy puntuales. Los de coyuntura. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, don Jorge, gracias de nueva cuenta por abrirme las puertas de su casa, y Julio, por compartir estos momentos importantes. Las veces que quieran que vengamos a compartir situaciones que vive el Congreso del Estado, o la coordinación entre el Congreso y el Ejecutivo del Estado, aquí voy a estar. Es de mi interés informarle a la ciudadanía, y por supuesto someternos siempre a la opinión pública también, ¿no? Muchas gracias, así será, aquí estaremos siempre Gracias, pendientes. Jorge, nos vamos. Nos vamos, Julio. Muy interesante. Amigos, estamos hasta la siguiente emisión de La Sobremesa. Hoy nos despedimos desde el comedor de Jorge González Durán. No olvides de que estamos en todas las redes sociales y en el portal palcoquintanarrosa.com, en Facebook en La Sobremesa, y en YouTube también en el canal de Palco Quintana Roo. Hasta pronto.